donde tenemos la integral de 4x cuadrado más 6 y esto sobre x al cubo más 3x y esto multiplicado por diferencial de x, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es usar el método de fracciones parciales. Bien, entonces comenzamos a reescribir la integral de la siguiente forma. Esto va a ser igual a la integral de 4x al cuadrado más 6 y esto multiplicado por diferencial de x, todo eso sobre, aquí en el denominador vamos a sacar factor común x, entonces x es factor común de x cuadrado más 3, ¿vale? Ahora aquí tenemos una fracción que vamos a trabajarlo para convertirlo en su forma de fracciones parciales, ¿no? Tenemos 4x al cuadrado más 6 y todo eso sobre x por x al cuadrado más 3. Y para lograr convertirlo en su forma de fracciones parciales, lo que tenemos que hacer simplemente es ver los denominadores, ¿no? Tenemos aquí dos factores en el denominador. Vemos que x es un factor de primer grado, por lo tanto en el numerador tiene que ir de un grado menor, o sea x, y aquí tendríamos un número o un término independiente, vamos a ponerlo a, más, vemos que el otro factor es de segundo grado, por lo tanto en el numerador tiene que ir de un grado menor, ¿no? O sea, tenemos x cuadrado más 3 y aquí ponemos bx más c, que es de un grado menor. Ahora sí, aquí vamos a sacar el mínimo con un múltiplo y continuamos, ¿no? Tenemos 4x cuadrado más 6 y esto sobre x por x cuadrado más 3. Esto va a ser igual a, multiplicamos entonces, tendremos x que va a multiplicar a x al cuadrado más 3. Ahora a va a ser multiplicado por x al cuadrado más 3 más x que pasa a multiplicar a bx más c. Bien, ahora como tenemos una igualdad, se nos puede ir los denominadores porque son iguales y simplemente nos va a quedar 4x cuadrado más 6 va a ser igual, aquí vamos a hacer la propiedad distributiva con a, ¿no? Igual forma con x y nos va a quedar entonces a por x cuadrado más 3a más, aquí tenemos x por bx al cuadrado, x por c nos va a quedar más cx. Bien, esto agrupando términos semejantes nos va a quedar lo siguiente, 4x al cuadrado más 6 va a ser igual a, agrupamos y nos va a quedar entonces a x al cuadrado más bx al cuadrado más cx más 3a, ¿no? Bien, continuamos entonces aquí en la parte de arriba. Vamos a borrar esto para continuar y entonces va a quedar lo siguiente. Tenemos 4x al cuadrado más 6, 4x al cuadrado más 6, esto va a ser igual, aquí podemos sacar factor común x al cuadrado, entonces sacando factor común x cuadrado nos va a quedar simplemente a más b multiplicado por x al cuadrado más, aquí tenemos cx más 3a, ¿no? Que es nuestro término independiente, más 3a. Entonces acá vamos a completarlo el término lineal, porque vemos que está incompleto, entonces vamos a completarlo, 4x cuadrado más 0x más 6, esto va a ser igual a más b por x cuadrado más cx más 3a. Aquí tenemos una igualdad, por lo tanto podemos comparar los coeficientes. A más b va a ser igual a 4, 0 va a ser igual a c y 3a va a ser igual a 6, ¿vale? Entonces tendremos sistema de ecuaciones. Vamos a ponerlo 1 al primero, 3a que va a ser 3a que va a ser igual a 6, ¿no? Y c que va a ser entonces igual a 0, c va a ser igual a 0 y a más b va a ser igual a 4, ¿no? Estamos comparando los coeficientes, entonces aquí tenemos 1, 2, 3. De aquí podemos encontrar el valor de a, entonces tenemos que a va a ser igual a 6 tercios, donde finalmente el valor de a va a ser igual a 2. Aquí vemos que simplemente c pues va a ser igual a 0. Aquí podemos encontrar que a más b, pero sabemos que a es 2, 2 más b, que va a ser igual a 4
donde finalmente b va a ser igual a 4 menos 2, 2. Y ya encontramos los valores de cada variable, ¿no? O sea, de a, b, c. Entonces vemos que c vale 0, b 2 y a también vale 2. Esto va a ser igual a a. Por lo tanto, vemos que a vale 2, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a volver a la integral, donde teníamos la integral expresado en su forma de fracciones parciales de la siguiente forma, ¿no? Esto va a ser igual. Recordemos que teníamos en el numerador teníamos a sobre el primer factor que era x más bx más c, y esto sobre x cuadrado más 3. Ahí lo teníamos, y esto multiplicado por diferencial de x siempre. Ahora ya sabemos el valor de a, el valor de b y el valor de c. Vamos a simplemente reemplazar. Esto va a ser igual a la integral de a. Vemos que a es 2 sobre x más la integral de, bueno, más bx. Vemos que b es 2, o sea 2x más c. Vemos que c es 0, por lo tanto 2x más 0 sigue siendo 2x entre x cuadrado más 3. Y esto multiplicado por diferencial de x. Ahora sí tenemos una suma y podemos repartir la integral y tendremos dos integrales, ¿no? Una va a estar muy sencilla, que va a ser la integral de 2 sobre x por diferencial de x, más la integral, bueno, este 2 es una constante, puede salir ya fuera de una buena vez, y nos va a quedar simplemente x sobre x cuadrado más 3 por diferencial de x. Y aquí integrando vemos que 2 es una constante y nos va a quedar simplemente 2 logaritmo natural de x. 2 logaritmo natural de x más, aquí tenemos 2, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer algo muy rápido para no hacer un cambio de variable. Bueno, recordemos que vamos a recordar cómo se deriva un logaritmo natural, ¿no? Recordemos que un logaritmo natural es igual, su derivada, bueno, la derivada del logaritmo natural de x va a ser igual a 1 sobre x, ¿no? Y pues para integrar, entonces, si nosotros conseguimos aquí en el numerador la derivada del denominador, podemos decir que eso va a ser la integral de un logaritmo natural, ¿no? Entonces vemos que tenemos x al cuadrado más 3, ¿no? Entonces aquí tenemos x al cuadrado, o sea, logaritmo natural de, podemos decir que es logaritmo natural de x al cuadrado más 3. Vemos que en el denominador tendríamos x cuadrado más 3. Y su derivada entonces sería, pues vamos a ver si nos va a dar, aquí en el numerador, ¿qué nos va a dar? Vemos que sería simplemente 2x, ¿no? Pero si te das cuenta, aquí solo tenemos x. Entonces lo vamos a agregar un 2, pero para contrarrestarlo vamos a dividirlo por 2 afuera. Entonces aquí tendríamos 2 medios de logaritmo natural de x cuadrado más 3, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que pues la derivada de un logaritmo natural de una función, en este caso de x, ¿por qué 1 es en el numerador? Porque recordemos que ahí te pide pues la derivada de x, ¿no? Entonces recordemos que la derivada de x es 1, ¿no? Y es 1 sobre x. Igual forma aquí tenemos en el denominador tenemos x cuadrado más 3 y en el numerador su derivada sería 2x. Entonces no teníamos 2x, simplemente teníamos x, le agregamos un 2 y para contrarrestarlo lo dividimos entre 2 por fuera y ya hemos terminado.